la palabra bendita de Dios que vamos a escudriñar el día de hoy, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Cuando un cristiano vive en la gracia de Dios y vive en la paz de Dios, está del otro lado. Vive de diferente manera en este mundo. Gracia y paz a vosotros. Y yo le digo a la iglesia de Maranata, gracia y paz a vosotros. Que entendamos cuál es la gracia recibida de Dios a nosotros. Que entendamos, ¿verdad? ¿Qué significa esa gracia? Para verdaderamente estar agradecidos, para verdaderamente estar totalmente postrados a nuestro Señor, sometiendo nuestra vida a Dios. Porque a veces hay gente que recibe a Cristo como su Señor y Salvador de su vida, no es instruida en la palabra, no es discipulada en el Evangelio y se le hace algo X. Pero no es X. Es todo el abecedario completo. Porque la gracia significa el favor de Dios en mi vida, de que ya me perdonó todos mis pecados, de que ya me libró de la maldición de la muerte que había en mi vida y ya tengo vida eterna en Cristo Jesús. Por eso Pablo les escribe, así gracia y paz a vosotros, de Dios primeramente, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Porque por medio del Señor Jesucristo el ser humano llega al Padre. Así de fácil. Como siempre les digo, necesitan un estudio profundo de la palabra del Señor para entender esto. No. ¿Quieres llegar a Dios Padre? Recibe al Hijo como tu Señor y Salvador. Cree en Él y serás salvo tú y toda tu casa. Palabra bendita de Dios. Versículo 3 dice, debemos siempre dar gracias a Dios. No dice Pablo, demos algunas veces gracias a Dios. Siempre hay que dar gracias. Diariamente en tus oraciones matutinas, gracias mi Señor porque me hiciste abrir los ojos, gracias Señor mío porque pusiste un plato de comida en la mesa, gracias porque tengo que vestir, tengo que calzar, gracias porque respiro, gracias porque veo el sol en la mañana, por todo gracias. Gracias por mis hijos porque los cuidas, los proteges. Mis papás, mis hermanos, mis tíos, mis primos, gracias por todo Señor. Pablo dice, gracias a Dios hay que dar por todo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos. Como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Por cuanto vuestra fe va creciendo. Ese es el cometido. Ese es el propósito de venir a la iglesia. Ese es el propósito de venir al Instituto Bíblico, es el propósito de venir a los servicios, es el propósito de escudriñar la palabra de Dios, es el propósito de cantar alabanzas al Señor, es el propósito de tener esa comunión plena, completa con Dios. Crecer en la fe. Crecer en la fe. Hasta llegar, como dice el libro de Efesios, hasta llegar a la unidad del conocimiento. A un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Hasta que lleguemos a la plenitud de Cristo. ¿Cuándo vamos a llegar a la plenitud de Cristo? Cuando ya estemos con Él, cuando ya seamos levantados, cuando ya seamos transformados en cuerpo de gloria. Debemos de buscar esa unidad de la fe, debemos de llegar a esa unidad de la fe, no rendirnos en este mundo, porque diariamente el enemigo te pone obstáculos, diariamente el enemigo te pone el pie para que te tropieces.
diariamente. La lucha es diaria. De todos los flancos posibles te va a tomar el enemigo y debe de haber siempre en nosotros fe. Fe en el Señor. Como en la armadura de Dios, debemos de tener el escudo de la fe para poder esquivar, derribar, eludir los dardos de fuego del enemigo. Siempre la fe por delante. Dice la palabra del Señor, versículo 4, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. Perdón, me salté el 3, todavía no lo terminé de escudriñar. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Una prueba de nuestra fe es de que el amor hacia los demás va a ser más eminente. Vamos a apreciar, no menospreciar como el mundo te enseña a menospreciar a la gente, sino cada vez que aumente la fe, cada vez que subamos esos escalones de fe, el Señor nos va a enseñar a amar más a nuestros semejantes, sea color de raza, sea preparación, tengas título profesional o no tengas título profesional, seas rico, seas pobre, el Señor nos enseña a amar a los demás como a nosotros mismos. Así lo dice el Señor, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. ¿Haciendo obras en la fe? Haciendo obras a la fe, en la fe, ayudando a la gente en las necesidades que la gente tenga, según tu corazón, según tu entrega. Dice el versículo 4, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones, dice, y tribulaciones que soportáis. Les digo que estas dos cartas, primera de Tesalonicenses y segunda de Tesalonicenses, nos habla de la persecución que estaba sufriendo la iglesia de Tesalónica, pero que ellos creían que esa persecución iba a traer consigo el arrebatamiento de la iglesia, porque así lo dicen los evangelios, Mateo 24 sobre todo. Pero aquí Pablo, sobre todo en el capítulo 2, pone énfasis en varios detalles antes de que Cristo venga. Dice aquí el versículo 4, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. ¿Qué necesitamos tener para aguantar estas tribulaciones? Tener paciencia. Pero la paciencia viene de la fe. La fe te produce paciencia, dice la palabra. Cuando tienes fe y va aumentando tu fe, la paciencia también va de la mano. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Estamos esperando al Señor y su venida? Amén. Tenemos fe. ¿Ya va a venir el Señor mañana, pasado mañana? No lo sabemos. Pero lo estamos esperando. Estamos teniendo paciencia. Derivada de mi fe. Derivada de la fe.
La fe produce paciencia. Entonces aquí Pablo les dice así: tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia. O sea, quiere decir que Pablo veía todo lo que estaban sufriendo los tesalonicenses, porque había persecución de la iglesia. El Imperio Romano en ese entonces, en tiempos de Claudio, en tiempos de Nerón, tuvo una gran cacería de hermanos cristianos. La peor época de la persecución de la iglesia fue el siglo I. El segundo todavía hubo persecución, pero fue bajando. Hasta el tercer siglo con Constantino, que declaró al cristianismo como religión oficial del Imperio Romano. Al ver el Imperio Romano que al matar cristianos, al torturar cristianos, no acababan con ellos, sino que al contrario, los demás cristianos que veían la fe de ese que estaba siendo torturado y muerto, cómo moría por el Señor Jesús cantando alabanzas, alabando al Señor, como Esteban, como tantos mártires que hubo. Al ver esa fe, se contagiaban de esa fe y se convertían más al cristianismo. Entonces el Imperio Romano no veía para cuándo se exterminaba, según ellos, esa secta. Al contrario, se multiplicaban. Entonces dijeron, bueno, si no puedes con el enemigo, únete, le vamos a hacer esto, vamos a mezclar cristianismo con paganismo para atraer a unos y atraer a otros. Los metemos en una licuadora. ¿Y qué fue lo que salió? La Iglesia Católica Apostólica Romana. Cristianismo, pero todo revuelto, con paganismo y tradición. Cristianismo mezclado con la religión de los misterios del Imperio Romano. Medias verdades, ¿verdad? Medias verdades. Y una media verdad es una mentira completa. Aquí la palabra del Señor dice que Pablo y los apóstoles, los discípulos, se gloriaban de la fe que tenían los de Tesalónica. Dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. Por vuestra paciencia, tenían paciencia los de Tesalónica por las persecuciones que estaban sucediendo y tribulaciones que soportáis. Esto es, dice, demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. ¿Qué quiere decir esta palabra? Pablo, ¿por qué les dice que este es el justo juicio de Dios? Dice el Señor nuestro Jesucristo que es necesario que todo lo que estamos viendo en el mundo acontezca, ¿verdad? Pero que este todavía no es el fin, porque es necesario que todo esto que estamos empezando a ver en el mundo acontezca, para que haya más convertidos, para que haya más gente que reciba a Cristo como su Señor y Salvador. Apoyado con las Escrituras, les decimos a las personas, mira lo que dice Mateo 24, guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, todo esto es principio de dolores. Pero vamos a llegar a otra etapa que se llama tribulación. Entonces se convierten a Cristo y son salvos. Pero también, como dice el libro de Zacarías, vamos a Zacarías, por favor, Zacarías 13. Zacarías capítulo 13.
Versículo 8 dice, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Aquí está hablando la palabra del Señor en Zacarías 13:8 del pueblo de Israel. 2/3 partes serán cortadas. O sea que 2/3 partes del pueblo de Israel actualmente van a morir en la tribulación. Solamente un tercio se va a salvar. Pero asimismo, como en Israel 2/3 partes van a ser cortadas, igualmente 2/3 partes de la humanidad en todo el globo terráqueo van a morir. Si la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 6 nos habla de que 1/5 parte de la humanidad en los sellos va a morir, o sea, 2,000 millones de personas. 2,000 millones de personas. Y luego después de los que queden, 1/3 también va a morir después. O sea que la mitad del mundo va a sobrevivir. 1/3 de la humanidad también va a ser salva. Van a ser hijos de Dios, van a ser salvos. Vean lo que dice el versículo 9. Y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré. Y diré, pueblo mío. Y él dirá, Jehová es mi Dios. Los va a meter al fuego, dice, ¿verdad? Los va a meter al fuego. Los fundiré como se funde la plata. Esa es la tribulación. Viene una etapa de 7 años donde va a haber purificación. La purificación del pueblo de Israel y la purificación de la iglesia. En la tribulación, los cristianos que todavía están así como que todavía no arrancan, como decimos por ahí, al ver en cumplimiento de las profecías y de cómo el mundo se va a poner, van a entrar en ese horno de fuego para purificar sus almas. Y a todos nos va a tocar. Todos vamos a entrar a ese horno de fuego, donde seremos purificados. Se necesita purificación para que seamos tenidos por dignos, como dice Tesalonicenses. Regresemos a Tesalonicenses. Dice el Señor en su palabra, versículo 5, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Aquí le escribe, tomen en cuenta que aquí está escribiendo Pablo a la iglesia de los tesalonicenses en el primer siglo. En el primer siglo los tesalonicenses están padeciendo. Un ejemplo, cuando estamos en algún peligro, cuando de repente sentimos que nuestra vida está pendiendo de un hilo, ¿qué es lo que más hacemos? Orar, pedirle al Señor con todo nuestro corazón que nos ayude, que nos saque de ese apuro, que nos saque de esa situación. Es lo que más hacemos. A lo mejor sí oramos como nos dice el latoso del pastor en la iglesia, que oremos diario. Sí oramos. Pero a lo mejor no es suficiente.
Y el Señor quiere que constantemente estemos orando. Por ejemplo, yo en el tiempo que yo tuve COVID, si yo recuerdo lo del COVID, a lo mejor me van a decir, estás loco. Lo recuerdo de una manera agradable. Sí me puse delicado, digo, solamente se me inflamaron los pulmones, pero de repente cuando me levantaba de la cama y quería ir al baño, no sé si a ti te pasó, los ojos estaban muy debilitados y sentías como que se te movía todo. Entonces caminabas lento, lento, lento para llegar al baño. Esas 2 primeras semanas estuvieron muy fuertes. Digo, obviamente, el Señor hizo un milagro en tu vida. Un milagro. Pero después de esas situaciones, oré al Señor constantemente y escudriñé la palabra. Y había momentos en que estaba en la recámara de mi hijo y como el sol en la tarde pasa de ese lado de la recámara, veía hacia el cielo y alababa y glorificaba al Señor y sentía gran gozo, sentía gran paz. O sea, son de esas cosas que dices, yo creo que ese tiempo fue el que más estuve así alcanzando la mano del Señor. En las calamidades, en las situaciones adversas en la vida es cuando más buscamos al Señor. Entonces viene una purificación, viene una separación, ¿verdad? De lo que no me sirve. Y constantemente las tenemos. A veces pausadas, a veces seguidas, pero todos pasamos por una prueba de fuego. La que viene al mundo es para que todos nos purifiquemos. Y en la calamidad y en la situación adversa es cuando más buscamos al Señor. Y es lo que Él quiere, es lo que Él desea, que todo el tiempo estemos pensando en Él, lo estemos alabando, lo estemos glorificando. Aquí dice la palabra que para que seamos dignos del reino de Dios. Un hermano en Cristo que todavía miente, que todavía de repente por ahí se echa sus copas, que de repente por ahí todavía hace cosas que no debe de hacer, ¿es digno del reino de Dios? ¿Así podrá entrar al reino de Dios? Claro que no. Lo que quiere el Señor es que seamos totalmente dependientes de Dios, sometidos a Él. Tal vez esa palabrita de sometidos nos suena como que esclavitud y me van a poner unas cadenas y no voy a hacer lo que yo quiera. Así piensa el mundo. Pero un sometimiento a Dios es lo más hermoso que le puede pasar a un ser humano. Que tu vida completamente esté dependiendo del Señor. Como mi Señor Dios le dijo a Josué, si tú escudriñas este libro de la ley, si la escudriñas de noche y de día y haces todo lo que está escrito en él, todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Porque tendrás tú la dirección del Señor. La palabra bendita del Señor dice así en el versículo 5, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. ¿Por qué tenemos que pasar por persecución y tribulación? Para que seamos tenidos por dignos del reino de Dios. Porque tenemos que sufrir un poquito, como dice Pablo también, que para llegar al reino de Dios es necesario que pasemos por tribulaciones.
Porque una tribulación es purificación, perfeccionamiento de nuestro ser, de nuestra alma, de nuestro espíritu. Versículo 6 dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Aquí nuestro Señor Dios está hablando a dos diferentes grupos. Si la sabiduría de Dios es excelsa. O sea, va a haber tribulación, va a haber gente que te va a tribular, que te va a perseguir, que te va a matar. Pero eso va a ayudar para que la iglesia, si todavía está a medias, se entregue completamente a mí, busque mi rostro, busque mi bendición. Pero a esas personas también que van a perseguir a ustedes, también van a recibir su justa retribución. Es lo que dice aquí, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Quiere decir que también la tribulación que viene es como pago a la gente que a lo largo de los siglos, desde que comenzó el cristianismo, ha perseguido a sus hijos. Viene también ese pago a todo aquel que nos ha perseguido. Y a vosotros dice que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder. Aquí está hablando del arrebatamiento de la iglesia. A lo largo de estos 20, 21 siglos, desde que el Señor ascendió a los cielos, ha habido tribulación. Ha habido tribulación en la iglesia, de diferentes maneras. Pero se viene a la tierra la mayor tribulación que ha existido en la humanidad. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo, dice, con nosotros. Va a venir el tiempo de reposo. Un tiempo de paz. Vivimos en paz, claro que sí, el cristiano vive en paz. Pero a lo que se refiere aquí es que va a haber un tiempo de paz eterna, un tiempo de reposo eterno, constante. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Vean lo que dice el 8. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que todo aquel que no reconoce que Jesucristo es Hijo de Dios, viene retribución en contra de él. Viene pago de retribución. Como dice Juan 3:18. Vamos a Juan 3:18, por favor. Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es así de sencillo. Crees en Cristo como Hijo de Dios, que fue muerto, fue crucificado, fue muerto y al tercer día resucitó y está sentado a la diestra de Dios. ¿Crees en Él? Amén, creemos. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado.
Porque es la única manera que Dios Padre, a lo largo de los siglos y de los siglos y de los siglos, en su plan de salvación para el ser humano desde el principio, formó un estado, formó un país, formó una nación. Él, dice la palabra en Isaías 43, yo te formé a ti, Israel. Jacob, yo te crié a ti. Yo te formé a ti, Israel. ¿Para qué lo formó? ¿Para qué creó esa nación? Para que por medio de el linaje de la tribu de Judá, viviendo en Israel, viniera el Salvador del mundo. Existiera, viniera a la tierra, se despojara de su trono, se despojara de su deidad, sin dejar de ser Dios, y viniera a dar su vida y derramar su sangre como el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Mi Señor Dios, desde su plan profético, desde Génesis, que está la promesa, Génesis 3:15, planeó la forma de salvar al mundo. Planeó la manera de tener hijos. Planeó la manera de tener una familia. Planeó la manera de tener una descendencia, un linaje, un sacerdocio. Y de repente tú llegas y le predicas a alguien de Cristo Jesús y te dice, a mí no me hables de tu Cristo. Si es la única manera para que tú te puedas salvar y tú lo desprecias y tú le dices que no crees en Él, sino que te vas por acá, por este lado, creyendo en Buda, creyendo en Mahoma, creyendo en los Hare Krishna, creyendo en Vishnu, en tanta deidad falsa que el demonio ha implantado en este mundo. Libre albedrío, ¿verdad? Pero si es la única manera que Dios estableció para que te salves y vivas con Él eternamente en el cielo. ¿Y lo rechazas? Por eso, el que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El no creer en Cristo Jesús es pecado. En Juan, vamos a Juan por favor, estamos en Juan, pero en el capítulo 16. Nuestro Señor Jesucristo hablándole a los apóstoles de la obra que el Espíritu Santo está haciendo aquí en la tierra, menciona lo siguiente en el versículo 8. Juan 16:8 dice, y cuando Él venga, o sea, el Espíritu Santo, convencerá. Nosotros no convencemos. Que de repente predicas la palabra del Señor en un funeral y todo se convierte en, qué bárbaro, soy tremendo. Los convencí a todos, ¿no? Y me lleno de vanagloria y de presunción. No, mijito, tú no fuiste. El Espíritu Santo es el que convence. Tú nada más predicaste. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. El Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. El no creer en Cristo es pecado.
de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, el no creer en Jesucristo es pecado. Regresemos a 2 de Tesalonicenses, por favor. Segunda de Tesalonicenses 2:8 dice, en llama de fuego, Dios va, ¿verdad? ¿Cómo va a destruir este mundo? En llama de fuego, en llama de fuego. Así lo dice segunda de Pedro. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Es que ni siquiera nos damos una idea de lo que es eternidad. Pérdida eterna en el infierno. No cabe en nuestra cabeza lo que significa una eternidad. Sufriendo en el infierno. Acordándome de que me predicaron y me compartieron la palabra de Dios y no recibí a Jesucristo. Los taché de locos, fanáticos, aleluyos. Y constantemente la gente va a tener esa tortura. Porque esa gente sí va a tener memoria. Nosotros ya no. Nosotros no vamos a tener memoria de este mundo. Pero ellos sí. Y constantemente se les va a pasar la película de cuántas veces le predicaron el evangelio y no se convirtieron. Los cuales, dice, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ahora ustedes, mis hermanos amados, que son hijos de Dios, imagínense, piensen en este momento que vamos a estar en su presencia, que vamos a estar en esas bodas, que vamos a beber ese vino nuevo delante de nuestro Señor Jesucristo, que vamos a estar en el tribunal de Cristo y el Señor nos va a dar nuestra corona si estamos trabajando para el reino de Dios. ¿Qué produce eso en nosotros? Alegría, gozo, paz, esperanza. Y es maravilloso tener ese motor de esperanza en nosotros y saber que voy a estar con mi Señor. Es hermoso. Los cuales, versículo 9, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, sin cuerpo glorificado. Es más, van a tener otro cuerpo, un cuerpo que sienta el fuego del infierno. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Hablándole a los tesalonicenses, diciendo nuestro Señor que aquel día va a venir y que va a ser glorificado en sus santos. ¿Quiénes son sus santos? Nosotros. Nosotros somos sus santos. No los que están ahí colgados de madera, de yeso, Nosotros somos sus santos, apartados para Dios,
Cuando venga, dice la palabra, en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado. O sea que lo vamos a admirar. Lo vamos a ver en toda su gloria, en todo su esplendor, en toda su magnificencia, en todo su poder, y lo vamos a admirar. ¿Se imaginan qué emoción? ¡Qué plenitud! Y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros. Yo en lo personal, como pastor de esta congregación, yo oro por todos ustedes, por toda la iglesia, por todas las ovejas que mi Señor me puso a mi cargo. Diario oro por ustedes, por sus familias, que los cuiden, que los protejan, que manden ángeles alrededor de ustedes, que salgan adelante en sus vidas espirituales. Diario, diario. Como dice la palabra en Hebreos, velamos por sus almas, velamos por sus almas. Aquí Pablo está hablando de que está orando constantemente por los santos de Tesalónica. Dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. ¿Sí? Repito el versículo 11. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros. Así como yo oro por ustedes, yo les pido con todo mi corazón que diario oren por este siervito, que el Señor lo sostenga en esta obra. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Esto es muy importante. Y cumpla todo propósito de bondad. Fruto espiritual. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Ahí está la bondad, fruto del Espíritu Santo. Y para ser bondadosos, ¿qué tenemos que ser? Tenemos que estar llenos del Espíritu. Para que el fruto de bondad esté en nosotros. Bondad, fe, mansedumbre y paciencia. Y aquí mi Señor le está diciendo a los tesalonicenses y a nosotros mismos, y cumpla todo propósito de bondad. Quiere decir que si somos nosotros bondadosos, vivimos en bondad hacia los demás, hay un propósito en ese hecho. Glorificar a Dios. Glorificar a Dios. Como en las obras que nuestro Señor Dios ha puesto a esta congregación. A gente que necesitaba una ayuda. A gente que necesitaba que le extendiéramos la mano.
Y gracias a Dios se han cumplido. Se han cumplido al pie de la letra. Y eso trae bendición a la congregación. Trae bendición a nosotros. Y es su propósito el Señor. Él pone la obra para que andemos en ella. Pero si todavía no estamos capacitados, si todavía no estamos en esa entrega, en esa fe, pues el Señor no me va a poner esa obra. No, tú no creo que seas capaz de llegarla a su término. Te la quito y la pongo por otro lado. Y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Esa obra de fe solamente el Señor nuestro Dios la produce, porque dice que con su poder produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Hacer una obra no es de que yo sea muy bueno, muy bondadoso, no, el Espíritu Santo en mí produce hacer esa obra, ¿me explico? Y haciendo esa obra también viene la fe por delante, creyendo que es una obra que me manda Dios, ahí hay fe. Si al Señor pone en mí a alguien para que lo ayude y yo cumplo con esa obra, estoy también demostrando mi fe. Y toda obra de fe con su poder. Pero ¿quién produce todo eso? Dios. Dios. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y aquí viene la intención de esta obra y de esta bondad que el Señor busca en nosotros, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado. No seamos glorificados nosotros, sino sea glorificado nuestro Señor Jesucristo en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. O sea que toda bondad y toda obra que nos ponga el Señor en nuestro camino es para glorificar al final. Al concluir esa obra es para que Cristo Jesús sea glorificado. Porque cuando el Señor nos ponga esa obra, tiene que haber obviamente humildad, humillación en nosotros. Y no voy a hacer esa obra para que los demás vean, mis hermanos vean, miren, vean, me estoy haciendo esta obra, tú no lo vas a decir. Porque si nos pone una obra es porque el Señor sabe. El Señor sabe que nos hemos humillado, que somos humildes y que no lo hacemos por protagonismo, que no estoy tocando trompeta por ayudar a alguien, sino para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el propósito de nuestra vida como cristianos. Cuando ayudamos, cuando predicamos, cuando compartimos, glorificar el nombre de nuestro Señor, amado, bendito Jesucristo, que por medio de Él y de su hermosa crucifixión en la cruz, nos ha redimido y nos ha separado de este mundo lleno de mentiras, lleno de maldad. Y nos ha trasladado a su reino bendito,
en los cielos. Por eso, hermanos, debemos de procurar con todo nuestro corazón ser tenidos por dignos de ser arrebatados cuando Cristo Jesús venga por su iglesia. Amén, hermanos. Amén. Levantémonos, por favor.